Una llamada de 9 segundos a medianoche. Una mujer joven que desapareció después de una cita secreta. Un celular escondido que reveló una traición que nadie esperaba. Y un cuerpo que tardó 35 días en aparecer, hundido en las aguas oscuras de Xochimilco. Esta es la historia real que paralizó a México entero. El caso de Natalia Fuentes. Y lo que descubrieron fue mucho peor de lo que imaginaban. Era enero de 2019. La Ciudad de México despertaba como siempre, con sus calles llenas de gente, con su ruido característico, con su ritmo imparable. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Nadie podía prever que un caso congelaría al país entero durante semanas. Natalia Fuentes tenía 26 años. Trabajaba en una empresa de marketing digital en Polanco. Era brillante, independiente, meticulosa. Sus compañeros la describían como reservada pero amable. Su familia la conocía diferente. En casa, Natalia era cálida, expresiva, llena de vida. Vivía sola en un departamento pequeño en la colonia Roma Norte, un lugar que amaba, un espacio que había convertido en su refugio. Todo comenzó el viernes 18 de enero. Natalia salió de su oficina a las 6:30 de la tarde, como cada viernes. Sus compañeros la vieron salir. Llevaba un abrigo gris, jeans oscuros y botas negras. Su rostro mostraba algo diferente: nerviosismo, emoción. Uno de sus colegas, Javier Solís, notó algo extraño. Natalia revisaba su celular constantemente esa tarde. Sonreía al leer algunos mensajes, pero cuando alguien se acercaba, guardaba el teléfono rápidamente. ¿Qué estaba escondiendo Natalia? ¿Por qué tanto secreto? Esa noche, Natalia tenía planes. Planes que no compartió con nadie. Ni con su mejor amiga, Diana, ni con su hermana mayor, Fernanda, ni siquiera con sus padres. A las 7:45 p.m. envió un mensaje de voz a su hermana. «Fer, no me esperes despierta. Voy a salir un rato. Regreso tarde. Te quiero». Su voz sonaba diferente. Había algo en su tono. Algo que Fernanda identificaría días después como ansiedad mezclada con anticipación. A las 8:20 p.m., Natalia llegó a una cafetería en La Condesa. El lugar se llamaba Café Ámbar, un sitio bohemio con luces tenues y música jazz de fondo. Era perfecto para una cita discreta. Los meseros la recordarían después. Dijeron que llegó sola, que pidió un café americano, que parecía estar esperando a alguien. Cada vez que la puerta se abría, ella giraba la cabeza. Sus ojos buscaban algo, o a alguien. Antes de continuar con esta historia, que te mantendrá en suspenso hasta el final, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Dale like a este video si te está gustando la narración. Y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás escuchando. Tu apoyo hace posible que siga trayéndote estas historias impactantes. Ahora sí, continuemos con el caso que congeló a México. ¿Quién era esa persona que Natalia esperaba con tanta ansiedad? ¿Por qué mantenerlo en secreto? A las 9:05 p.m. él llegó. Los meseros describieron a un hombre de aproximadamente 35 años. Alto, complexión atlética, bien vestido. Usaba una chamarra de cuero café y lentes oscuros, a pesar de que ya había oscurecido. Algo extraño. Algo deliberadamente calculado para no ser identificado. El hombre se sentó frente a Natalia. No se besaron, no hubo abrazo, solo un saludo de mano breve, formal, casi incómodo. La conversación entre ellos duró exactamente 43 minutos. Los meseros lo confirmaron después. Dijeron que hablaban en voz baja, que Natalia a veces parecía tensa, que él se inclinaba hacia adelante, como tratando de convencerla de algo. En un momento, Natalia sacó su celular y le mostró algo. Una foto, quizás, o un mensaje. El hombre la miró fijamente, asintió despacio. Luego tomó el teléfono de Natalia y escribió algo. ¿Qué le estaba mostrando Natalia?
¿Qué escribió ese hombre misterioso en su teléfono? A las 9:48 p.m., ambos salieron del café. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento. Natalia caminaba junto al hombre. No parecía asustada. No parecía en peligro. Caminaban como dos personas que han llegado a algún tipo de acuerdo. Giraron a la derecha en la esquina de Tamaulipas y Ámsterdam y desaparecieron de la vista de las cámaras. Esa fue la última vez que alguien vio a Natalia Fuentes con vida, o al menos la última vez que alguien admitió haberla visto. La siguiente pista llegó a las 11:37 p.m. Natalia hizo una llamada que duraría apenas 9 segundos. Marcó al celular de su hermana Fernanda, pero Fernanda estaba dormida. No contestó. El teléfono sonó 4 veces antes de pasar al buzón de voz. Natalia no dejó mensaje, solo silencio. Pero ese silencio decía todo. Los investigadores analizarían después esa llamada. El sonido de fondo revelaba algo perturbador. Se escuchaba el motor de un auto en marcha, música a bajo volumen y algo más, un sonido metálico. Como si algo chocara contra metal repetidamente, como si hubiera urgencia, como si Natalia estuviera intentando decir algo sin palabras. ¿Por qué Natalia llamó a su hermana a medianoche? ¿Qué estaba tratando de comunicar sin hablar? El sábado 19 de enero amaneció normal. Fernanda despertó a las 9 a.m., revisó su celular, vio la llamada perdida de su hermana. Seguro llegó tarde de su salida, pensó. No le dio importancia. ¿Por qué habría de hacerlo? Natalia era adulta, independiente. No tenía que reportarse constantemente. Fernanda le envió un mensaje. ¿Todo bien, hermanita? Vi que llamaste tarde. El mensaje nunca fue leído. Aparecía con una sola palomita. Nunca cambió a 2 palomitas. Las horas pasaron. La mañana se convirtió en tarde. La tarde en noche. Natalia no respondía. Sus llamadas iban directo al buzón. El número que marcó no está disponible. Una y otra vez. El mismo mensaje automático. Fernanda comenzó a preocuparse. Llamó a Diana, la mejor amiga de Natalia. Diana tampoco sabía nada. No hemos hablado desde el jueves, dijo. Me comentó que tenía planes el viernes, pero no me dijo qué. ¿Qué planes tenía Natalia que ni siquiera compartió con su mejor amiga? A las 8 p.m. del sábado, Fernanda fue al departamento de Natalia. Tenía copia de las llaves. Eran hermanas, se cuidaban mutuamente. Abrió la puerta. El departamento estaba exactamente como Natalia lo había dejado. Su cama tendida, ropa limpia doblada sobre la silla. Su laptop cerrada sobre el escritorio. Todo en orden, demasiado en orden. Natalia no había regresado a casa desde el viernes. Sus llaves no estaban en el gancho de la entrada. Su bolsa de gimnasio seguía junto a la puerta, esperando. Fernanda sintió un escalofrío. Algo andaba mal, muy mal. El domingo 20 de enero, los padres de Natalia, Ricardo y Estela Fuentes, presentaron la denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Una joven de 26 años, desaparecida desde el viernes por la noche. Última ubicación conocida. La Condesa. Última llamada registrada. Sábado a las 11:37 p.m. Los agentes tomaron los datos. Dijeron las palabras que toda familia teme escuchar. Denle 48 horas. A veces las personas necesitan espacio. Ya verá que aparece. Pero Natalia no aparecía, y su familia sabía que ella no era de las que desaparecen sin avisar. Los investigadores comenzaron a trabajar. El caso fue asignado al agente Héctor Durán, un detective con 15 años de experiencia en la unidad de personas desaparecidas. Durán era metódico, paciente, incansable. Había resuelto casos que otros consideraban imposibles. Este caso lo inquietó desde el principio. Había algo en la frialdad de los hechos, en la precisión de los movimientos, en el silencio que rodeaba todo.
¿qué había descubierto Natalia que la puso en peligro? La primera línea de investigación fue su celular. Los técnicos de la Fiscalía lograron acceder a los registros de llamadas y mensajes de Natalia. Lo que encontraron fue revelador. Durante las 2 semanas previas a su desaparición, Natalia había mantenido comunicación constante con un número desconocido. El número no estaba registrado en su agenda. Los mensajes habían sido eliminados, pero los metadatos quedaron. Mostraban que habían intercambiado más de 200 mensajes, la mayoría durante la madrugada. Cuando los investigadores intentaron rastrear ese número, se encontraron con una pared. El número estaba registrado a nombre de una persona que no existía. Documentos falsos, dirección falsa. Todo era una fabricación. Quien estaba detrás de ese número sabía exactamente cómo ocultarse. Sabía cómo evitar ser rastreado. ¿Un profesional? ¿Alguien con experiencia en evadir autoridades? ¿Quién era la persona detrás de ese número fantasma? Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad del Café Ámbar. Las imágenes eran claras pero insuficientes. El hombre que se encontró con Natalia había sido cuidadoso. Sus lentes oscuros cubrían gran parte de su rostro. Su chamarra de cuero estaba levantada hasta el cuello. Su postura era deliberadamente encorvada, como para parecer más bajo. Cuando salieron del café, caminó estratégicamente del lado donde no había cámaras directas. Un experto en evasión, alguien que conocía la zona. Alguien que había planeado cada detalle. Las autoridades enviaron las imágenes a un experto en análisis facial forense. Usando tecnología de reconstrucción, lograron crear una aproximación de su rostro. Un hombre entre 32 y 37 años. Facciones angulosas, mandíbula marcada. Pero la imagen era borrosa, imprecisa, podría ser cualquiera o nadie. El agente Durán entrevistó a todos los compañeros de trabajo de Natalia. Todos dijeron lo mismo. Natalia era profesional, dedicada, puntual. Nunca hablaba de su vida personal en la oficina. No tenía novio conocido. No mencionaba citas o relaciones. Era un libro cerrado. Pero su compañero Javier Solís reveló un detalle crucial. Hace como 3 semanas, Natalia salió temprano un jueves. Dijo que tenía una cita médica, pero cuando regresó parecía diferente, emocionada pero también nerviosa, como si acabara de conocer a alguien importante. ¿Con quién se había encontrado Natalia ese jueves? ¿Era el mismo hombre del café? Diana, la mejor amiga, fue más reveladora. Entre lágrimas, admitió que Natalia había estado actuando extraño las últimas semanas. Me dijo que había conocido a alguien, pero que era complicado, que no podía contarme detalles aún. Le pregunté por qué tanto secreto, y solo dijo, es alguien que no puede ser visto conmigo públicamente. Pensé que tal vez era un hombre casado o algo así. Natalia me pidió que no le dijera a nadie, y yo le hice caso. El perfil comenzaba a tomar forma. Natalia había iniciado una relación clandestina, con alguien que necesitaba mantener las apariencias, alguien con mucho que perder si la relación salía a la luz. ¿Un funcionario público? ¿Una figura conocida? ¿Un hombre casado con poder? La familia de Natalia comenzó su propia investigación. Ricardo Fuentes contrató a un investigador privado, Mauricio Vega. Vega era expolicia, experto en casos de desapariciones. Su primera acción fue analizar los movimientos bancarios de Natalia. Los registros mostraron algo interesante. El 10 de enero, Natalia había retirado 15,000 pesos en efectivo, una cantidad inusual para ella. Sus gastos normales eran consistentes, predecibles. ¿Para qué necesitaba tanto efectivo? 3 días después, el 13 de enero, Natalia hizo una compra extraña. Adquirió una cámara pequeña en una tienda de electrónicos en Insurgentes Sur.
una cámara discreta, de las que se usan para grabar sin ser detectado. El vendedor la recordaba. Ella preguntó específicamente por algo que pudiera grabar sin que se notara, que tuviera buena calidad de audio. Le mostré varias opciones y eligió la más pequeña. ¿Qué planeaba grabar Natalia? ¿Estaba documentando algo peligroso? El martes 22 de enero, 3 días después de la denuncia, llegó la primera pista real. Una mujer llamada Mónica Ibarra llamó a la línea anónima de la fiscalía. Dijo que había visto a Natalia el viernes por la noche. Mónica trabajaba como guardia de seguridad en un edificio corporativo en Reforma. Esa noche, alrededor de las 10:30 p.m., vio a una mujer que coincidía con la descripción de Natalia. Estaba frente a las oficinas de un corporativo financiero llamado Grupo Santillana Holdings. Ella estaba parada afuera, mirando hacia las ventanas del piso 12, dijo Mónica. Parecía estar esperando a alguien. Tenía su celular en la mano, como tomando fotos o grabando. De repente un auto negro se detuvo junto a ella, un BMW. Ella se acercó, habló con alguien adentro y luego subió al auto. El auto se fue hacia el sur por Reforma. ¿Qué hacía Natalia frente a ese edificio? ¿A quién estaba documentando? Los investigadores corrieron a Grupo Santillana Holdings. Era una empresa de inversiones con oficinas en el piso 12 del edificio. Cuando preguntaron quién trabajaba ahí, los empleados mencionaron varios nombres: ejecutivos, gerentes, analistas financieros. Pero uno de los nombres hizo que el agente Durán se detuviera en seco. Rodrigo Almazán, director de operaciones, 34 años, casado, con 2 hijos, y con una reputación impecable en la industria financiera. Durán investigó el historial de Almazán. Era un hombre exitoso, respetado, con conexiones poderosas. Vivía en Lomas de Chapultepec. Manejaba un BMW negro, el mismo tipo de auto que Mónica Ibarra había descrito. Todo comenzaba a encajar. Pero cuando Durán intentó contactarlo para una entrevista, Almazán tenía una coartada perfecta. El viernes 18 de enero estaba cenando con clientes importantes en el restaurante Quintonil. Tenía recibos, testigos, fotos. ¿Era Rodrigo Almazán el hombre misterioso? ¿O alguien más estaba usando su auto? Los días se convirtieron en semanas. Natalia Fuentes seguía desaparecida. Los medios comenzaron a cubrir el caso. Las redes sociales se llenaron de especulaciones. ¿Dónde está Natalia? Se volvió tendencia. La presión sobre las autoridades aumentaba. La familia organizó marchas, plantones frente a la fiscalía, conferencias de prensa. Estela Fuentes, con lágrimas en los ojos, suplicaba en televisión: por favor, si alguien sabe algo, aunque sea mínimo, hablen. Mi hija no desapareció por voluntad propia. ¿Alguien sabe qué le pasó a Natalia? El 5 de febrero, 2 semanas después de la desaparición, llegó un avance inesperado. Un joven llamado Bruno Castillo se presentó ante las autoridades. Trabajaba como repartidor de comida por las noches. La noche del 18 de enero, alrededor de las 11 p.m., estaba haciendo entregas cerca de la colonia del Valle. Vio algo que le pareció extraño, pero que no reportó en su momento. Vi un BMW negro estacionado en una calle oscura cerca del Parque Hundido. El motor estaba encendido. Había una mujer adentro del auto. Parecía dormida o, no sé, como desmayada. Un hombre estaba afuera, hablando por teléfono. Parecía alterado. ¿Era Natalia esa mujer en el BMW? ¿Qué le había pasado? Bruno no pudo identificar al hombre con claridad. Estaba oscuro y él pasó rápido en su motocicleta, pero recordaba un detalle. El hombre llevaba una chamarra de cuero café, la misma chamarra que el hombre del café ámbar. Los investigadores le mostraron fotos de Rodrigo Almazán. Bruno dudó.
Podría ser él, o podría no serlo. Honestamente, no lo vi bien. El agente Durán solicitó una orden para revisar los registros telefónicos de Almazán. La orden fue denegada. No había suficiente evidencia que lo conectara directamente con la desaparición, solo coincidencias, y las coincidencias no bastan en un tribunal. Durán estaba frustrado, sabía que Almazán estaba involucrado, lo sentía en sus entrañas, pero necesitaba pruebas concretas. Mientras tanto, el investigador privado Mauricio Vega seguía su propia línea de investigación. Descubrió algo que las autoridades habían pasado por alto. Natalia tenía una cuenta en una red social poco conocida, una plataforma para escritores y periodistas. Ahí, bajo un seudónimo, había publicado varios artículos cortos sobre corrupción financiera en México. Sus escritos eran críticos, detallados, bien investigados. En uno de sus últimos posts, publicado el 15 de enero, mencionó algo revelador. Pronto revelaré información que cambiará la forma en que vemos a las empresas de inversión en este país. Tengo pruebas de fraudes millonarios, de lavado de dinero, de complicidad con funcionarios. Solo necesito una prueba más. Solo una. Había descubierto Natalia algo que no debía. Por eso la cita secreta. Por eso el encuentro con el hombre misterioso. Mauricio Vega llevó esta información al agente Durán. Juntos comenzaron a revisar las finanzas de Grupo Santillana Holdings. Los registros públicos mostraban operaciones normales, pero cuando cavaron más profundo, encontraron inconsistencias, transferencias extrañas a cuentas offshore, inversiones en empresas fantasma, movimientos que no tenían sentido desde una perspectiva legal. Alguien en esa empresa estaba lavando dinero, y Natalia lo había descubierto. El 12 de febrero, 3 semanas después de la desaparición, la familia de Natalia recibió un paquete anónimo. Llegó por mensajería, sin remitente. Adentro había una memoria USB. Ricardo Fuentes la conectó a su computadora con manos temblorosas. El contenido lo dejó helado. Eran videos, grabaciones que Natalia había hecho durante las semanas previas a su desaparición. En los videos, Natalia explicaba todo. Me llamo Natalia Fuentes. Si están viendo esto, probablemente algo me pasó. He estado investigando una red de lavado de dinero que involucra a Grupo Santillana Holdings y a varios funcionarios del gobierno. Tengo documentos, tengo grabaciones, tengo transferencias bancarias. Conocí a alguien dentro de la empresa que prometió ayudarme. Me dijo que me entregaría la prueba definitiva, que nos encontraríamos el 18 de enero. Sé que es arriesgado. Sé que podría ser una trampa. Por eso grabo esto, por si acaso. El video continuaba. Natalia mencionaba nombres, fechas, cantidades. Era información explosiva. Implicaba a personas poderosas, a empresarios con conexiones hasta la presidencia, a políticos de alto nivel. Esta información no solo era valiosa, era letal. Natalia caminó directamente hacia una trampa. El hombre que prometió ayudarla era en realidad su verdugo. Los investigadores llevaron la memoria USB a análisis forense. Los expertos confirmaron su autenticidad. Los videos fueron grabados por Natalia. La información era real, verificable. Grupo Santillana Holdings estaba en el centro de una operación masiva de lavado de dinero. Y Natalia había reunido evidencia suficiente para hundirlos. Pero había un problema. Natalia mencionaba a su fuente, a la persona que le había prometido la prueba final. Nunca dijo su nombre, solo lo llamaba R. ¿R era Rodrigo Almazán? ¿O alguien más dentro de la empresa? El caso explotó en los medios nacionales. Los grandes noticieros cubrían cada desarrollo. Las autoridades no tuvieron más opción que actuar. El 15 de febrero, la Fiscalía General de la República abrió una investigación formal contra Grupo Santillana Holdings.
Rodrigo Almazán fue citado para declarar. Y por primera vez, su coartada perfecta comenzó a desmoronarse. Bajo presión, uno de los meseros de Quintonil admitió la verdad. Almazán le había pagado 50,000 pesos para que mintiera. Esa noche del 18 de enero, Almazán había llegado al restaurante, sí, pero solo por 20 minutos, suficiente para saludar a sus clientes y tomar una foto. Luego se fue, diciendo que tenía una emergencia. Los recibos eran reales, pero el tiempo era falso. La coartada de Almazán acababa de colapsar. El agente Durán obtuvo finalmente la orden que necesitaba. El 18 de febrero, exactamente un mes después de la desaparición de Natalia, la policía allanó la casa de Rodrigo Almazán. Lo que encontraron confirmó las sospechas. El 18 de febrero, a las 6 de la mañana, un operativo especial rodeó la residencia de Rodrigo Almazán en Lomas de Chapultepec. 20 agentes, 3 unidades de la fiscalía, 2 perros entrenados para detectar evidencia. El agente Durán dirigía la operación personalmente. Sabía que esta era su única oportunidad. Si no encontraban nada, Almazán quedaría libre y el caso se cerraría. La presión era inmensa. Almazán abrió la puerta en bata, con cara de sorpresa que parecía genuina. ¿Qué significa esto?, se preguntó. Su esposa, Claudia, apareció detrás de él con sus 2 hijos. Los niños lloraban, asustados por la cantidad de policías. Durán mostró la orden de cateo. Señor Almazán, tenemos autorización para revisar su propiedad. Necesito que coopere. La búsqueda comenzó. Los agentes revisaron cada habitación, cada cajón, cada rincón de la casa de 400 metros cuadrados. Los niños fueron llevados a casa de sus abuelos. Claudia se quedó, vigilando cada movimiento de los investigadores con ojos llenos de lágrimas y confusión. Mi esposo es inocente, repetía una y otra vez. Esto es un error. Rodrigo nunca haría algo así. ¿Realmente creía en la inocencia de su esposo? ¿O solo trataba de convencerse a sí misma? Durante las primeras 3 horas no encontraron nada incriminatorio. Ropa, documentos de trabajo, facturas, fotos familiares. Todo parecía normal, demasiado normal. Durán comenzaba a sentir la frustración crecer. Entonces, uno de los perros comenzó a ladrar insistentemente en el sótano. El animal rascaba el suelo cerca de un librero antiguo. Los agentes movieron el mueble. Detrás había una caja fuerte empotrada en la pared. «Abra la caja fuerte», ordenó Durán. Almazán palideció. «No tengo la combinación aquí. Está en mi oficina». Era mentira. Durán lo supo de inmediato. Llamaron a un especialista. Tardó 40 minutos en abrir la caja fuerte. Lo que había adentro cambió todo el caso. Un celular. No el celular personal de Almazán. Otro teléfono. Un teléfono desechable de los que se compran con prepago y se usan sin registro. Durán encendió el teléfono. Había mensajes. Cientos de mensajes intercambiados con un solo contacto guardado como NF, Natalia Fuentes. Los mensajes revelaban una relación que había comenzado 3 meses atrás. Almazán y Natalia se habían conocido en un evento corporativo en noviembre. Él la había contactado después, ofreciéndole información sobre irregularidades en su empresa. Al principio, era solo negocios. Natalia investigaba, él proporcionaba datos, pero los mensajes más recientes mostraban algo diferente. La relación se había vuelto personal, romántica, complicada. «No podemos seguir así», decía un mensaje de Natalia del 10 de enero. «Esto es más grande que nosotros dos. La información que tienes puede destruir a gente muy poderosa. Si la sacamos a la luz, nos van a venir encima, a los dos». La respuesta de Almazán era clara. «Confía en mí. Tengo un plan. Nos vemos el 18. Te daré todo lo que necesitas. Después de eso, podemos desaparecer juntos. Empezar de nuevo en otro lugar».
¿Almazán realmente planeaba huir con Natalia o era una mentira para atraerla? Los mensajes continuaban. El día 17 de enero, Natalia escribió: «Estoy asustada, Rodrigo. Siento que alguien me está siguiendo. Ayer vi el mismo auto negro 3 veces cerca de mi departamento. ¿Y si saben que tengo información?». Almazán respondió: «Nadie sabe nada. Mañana nos encontramos, te doy los documentos finales y desaparecemos. Ya tengo los boletos. Cancún primero, luego Argentina. Una vida nueva para ambos». Pero había un último mensaje, enviado por Almazán a las 11:52 p.m. del 18 de enero, después de la última llamada de Natalia. El mensaje decía simplemente: «Está hecho». ¿Qué estaba hecho? ¿Qué había hecho Almazán? Durán arrestó a Rodrigo Almazán inmediatamente. Los cargos: secuestro, posible homicidio y obstrucción de la justicia. Almazán fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía. Durante las primeras 8 horas se negó a hablar. Pidió un abogado. Su abogado, Ernesto Villegas, uno de los más caros y efectivos del país, llegó en menos de 1 hora. La estrategia era clara: negar todo, cuestionar la legalidad del cateo, atacar la cadena de custodia de la evidencia. Pero Durán tenía más. El análisis forense del celular reveló que Almazán había borrado mensajes, muchos mensajes. Los técnicos lograron recuperar algunos. Y lo que encontraron era explosivo. Almazán no trabajaba solo. Había otros involucrados, otros nombres en su lista de contactos, funcionarios, políticos, y un nombre que hizo que la investigación tomara un giro inesperado: LM, socio. ¿Quién era LM? Un socio en el crimen, un cómplice en la desaparición de Natalia. Los investigadores corrieron los registros corporativos de Grupo Santillana Holdings. Había otro director en la empresa: Luis Márquez, director financiero, 42 años. Con un historial impecable, pero cuando revisaron sus cuentas bancarias, encontraron transferencias extrañas. Millones de pesos moviéndose hacia cuentas en Panamá, Islas Caimán, Luxemburgo. El patrón era claro. Márquez no solo sabía del lavado de dinero, lo coordinaba. El 19 de febrero, Luis Márquez fue arrestado en el aeropuerto de la Ciudad de México. Intentaba abordar un vuelo a Madrid. Llevaba 3 maletas llenas de efectivo, más de 5 millones de pesos. Cuando los agentes lo detuvieron, Márquez intentó negociar inmediatamente. «Puedo darles nombres», dijo. «Puedo contarles todo, pero necesito inmunidad». El fiscal a cargo, Octavio Reyes, era un hombre de principios. No negociaba con criminales fácilmente, pero el caso de Natalia Fuentes era prioritario. La presión pública era inmensa. Las familias de otras personas desaparecidas miraban este caso como un símbolo. Si no se resolvía, la confianza en el sistema colapsaría completamente. Reyes aceptó escuchar lo que Márquez tenía que decir. Lo que Márquez reveló congeló a todo el equipo de investigación. Natalia Fuentes había descubierto algo más grande de lo que imaginaban. Grupo Santillana Holdings no solo lavaba dinero, era un frente para una red de corrupción que involucraba a 3 gobernadores, 2 senadores y múltiples empresarios. Movían 300 millones de pesos mensuales, dinero del narcotráfico, de extorsiones, de desvíos de fondos públicos. Todo pasaba por Santillana Holdings, se limpiaba con inversiones ficticias y salía como capital legítimo. Rodrigo Almazán era la cara pública de la operación, pero Luis Márquez era el cerebro financiero. Y por encima de ellos había alguien más, alguien que Márquez se negaba a nombrar sin garantías escritas de inmunidad. «Si digo ese nombre sin protección, estoy muerto en 24 horas», advirtió. ¿Quién era la persona en la cima de esta pirámide de corrupción? Mientras las negociaciones con Márquez continuaban, el agente Durán seguía presionando a Rodrigo Almazán.
La esposa de Almazán, Claudia, había colapsado emocionalmente. Los medios la asediaban. Sus hijos fueron retirados de su escuela privada por seguridad. Toda su vida se había desmoronado en 48 horas. Finalmente, Claudia tomó una decisión. Fue a la fiscalía por voluntad propia. Pidió hablar con Durán. «Mi esposo me confesó algo anoche, antes del arresto», dijo Claudia con voz quebrada. «Me dijo que Natalia Fuentes lo estaba chantajeando, que amenazó con exponer todo si él no le pagaba una cantidad enorme. Me dijo que ella era una oportunista, una mentirosa. Yo le creí, soy tan estúpida. Le creí porque quería creer que mi matrimonio era real». ¿Almazán realmente le dijo eso a su esposa? ¿O Claudia estaba inventando una historia para protegerlo? Durán le mostró a Claudia los mensajes recuperados del celular, los mensajes románticos, las promesas de huir juntos, las palabras de amor que Rodrigo le había escrito a Natalia. Claudia leyó cada mensaje, las lágrimas corrían por su rostro, su mundo se destruía palabra por palabra. «Él me mintió», susurró. «Todo este tiempo me mintió». Durán aprovechó el momento. Era cruel, pero necesario. «Señora Almazán, si su esposo es inocente de hacerle daño a Natalia, este es el momento de demostrarlo. Si usted sabe algo, cualquier cosa que pueda ayudarnos a encontrarla, por favor, hable ahora». Claudia respiró profundo. Sus manos temblaban. Finalmente habló. «El sábado por la mañana, el 19 de enero, Rodrigo llegó a casa a las 4 a.m. Yo me desperté. Le pregunté dónde había estado. Me dijo que tuvo una reunión de emergencia con inversores, pero su ropa olía extraño, como a tierra húmeda y gasolina. Sus zapatos estaban sucios. Nunca había visto sus zapatos así. Tenían barro rojo, como del que hay en las zonas de construcción. ¿Dónde había estado Almazán esa madrugada? ¿Qué había hecho durante esas horas perdidas? Los investigadores analizaron el GPS del BMW de Almazán. Los registros mostraban que el vehículo había salido de la Condesa a las 10:15 p.m. del viernes. Había conducido hacia el sur. Pasó por la colonia del Valle, exactamente donde el repartidor Bruno Castillo lo había visto. Luego continuó hacia Xochimilco. Se detuvo en una zona de chinampas abandonadas. Estuvo ahí durante 2 horas, de medianoche a 2 a.m. Después regresó hacia el norte, pasó por una gasolinera en Periférico y llegó a Lomas de Chapultepec a las 4:07 a.m. Xochimilco. Las chinampas, tierra húmeda, barro rojo. El 20 de febrero, un equipo de búsqueda fue enviado a Xochimilco. Llevaban perros entrenados en detección de restos humanos. Las coordenadas exactas del GPS los llevaron a una zona particularmente desolada. Chinampas que no habían sido cultivadas en años, canales sucios y estancados, basura flotando en el agua. Era el lugar perfecto para esconder algo, o a alguien. Los perros comenzaron a buscar. 4 horas de trabajo intenso. El sol caía cuando uno de los perros se detuvo junto a una chinampa cubierta de maleza. El animal ladraba sin parar. Los técnicos comenzaron a excavar. A 80 centímetros de profundidad encontraron algo envuelto en plástico negro. Era ropa, jeans oscuros, botas negras, un abrigo gris. La ropa que Natalia Fuentes llevaba el 18 de enero. La ropa que sus compañeros recordaban. La ropa capturada en las cámaras del Café Ámbar. ¿Dónde estaba Natalia? ¿Por qué solo su ropa? Los técnicos continuaron excavando, pero no encontraron nada más. No había cuerpo, no había restos, solo la ropa, cuidadosamente doblada y envuelta, como si alguien hubiera querido guardarla o deshacerse de evidencia. Los análisis forenses de la ropa revelaron manchas de sangre, tipo O positivo, el mismo tipo de sangre de Natalia. También encontraron rastros de sedantes,
midazolam, específicamente. Un medicamento usado en hospitales para sedar pacientes antes de cirugías. Almazán había drogado a Natalia. Por eso estaba inconsciente en el auto que Bruno vio. Con esta evidencia, la fiscalía tenía suficiente para acusar formalmente a Rodrigo Almazán de homicidio. Pero Almazán seguía negándolo todo. Yo no maté a nadie, repetía. Sí, tuve una relación con Natalia. Sí, le prometí ayudarla a exponer la corrupción, pero no la maté. Cuando nos separamos esa noche en la Condesa, ella estaba viva. Yo no fui a Xochimilco. Alguien más usó mi auto. Era una defensa débil. Los registros del GPS no mentían. Pero su abogado, Ernesto Villegas, era astuto. Argumentó que alguien pudo haber clonado la llave del auto, que alguien más, dentro de la red de corrupción, había secuestrado a Natalia, que estaban incriminando a Almazán para proteger al verdadero culpable. ¿Era posible que Almazán fuera un chivo expiatorio? ¿O simplemente un mentiroso desesperado? El 22 de febrero, Luis Márquez finalmente recibió su acuerdo de inmunidad. A cambio de su testimonio completo, se le reducirían los cargos. No iría a prisión de máxima seguridad. Sería trasladado a un centro de protección de testigos. Su familia sería reubicada. Era un trato generoso, demasiado generoso para algunos. Pero era necesario. Márquez habló durante 8 horas seguidas. Reveló detalles que nadie esperaba. La red de corrupción había comenzado en 2014. Inicialmente era pequeña, lavando dinero de empresarios locales que evadían impuestos. Pero creció rápidamente. Para 2018 ya movían dinero del cartel de Sinaloa, del cartel Jalisco Nueva Generación, de grupos de secuestradores. Era una máquina perfecta. Natalia había comenzado a investigarlos en octubre de 2018. Había publicado un artículo en una revista digital sobre irregularidades en empresas de inversión. El artículo mencionaba a Santillana Holdings, pero sin pruebas concretas. Fue entonces cuando Márquez y sus socios decidieron acercarse a ella. No para eliminarla, sino para controlarla. Rodrigo fue designado para seducirla, explicó Márquez. Era joven, guapo, convincente. La idea era hacerla creer que él era un informante arrepentido, que quería ayudarla a exponer todo. Así podríamos saber exactamente qué sabía ella, qué evidencia tenía, y neutralizarla sin levantar sospechas. Todo había sido una trampa desde el principio. Natalia nunca tuvo oportunidad. El plan funcionó perfectamente durante meses. Almazán y Natalia se hicieron cercanos. Ella confiaba en él completamente. Le mostraba sus avances, sus descubrimientos, sus fuentes. Rodrigo reportaba todo a Márquez, y Márquez tomaba medidas para tapar los huecos, destruir evidencia, silenciar testigos. Pero en diciembre de 2018, algo cambió. Rodrigo se enamoró de ella, dijo Márquez con desprecio. El idiota realmente se enamoró. Comenzó a dudar. Decía que Natalia no merecía lo que le íbamos a hacer, que deberíamos dejarla publicar su investigación y simplemente desaparecer con el dinero. Yo le dije que estaba loco, que si ella publicaba, iríamos todos a prisión, o algo peor. En enero de 2019, la situación llegó a un punto crítico. Natalia había obtenido los documentos finales, los contratos firmados, las transferencias completas, los nombres de todos los involucrados. Tenía suficiente para destruir la red completa, y le dijo a Rodrigo que publicaría todo el 20 de enero. Rodrigo entró en pánico. Le suplicó que esperara. Le dijo que podían negociar con las autoridades, entrar en protección de testigos, empezar de nuevo. Pero Márquez y los demás socios tenían otros planes. Nos reunimos el 17 de enero, confesó Márquez. Todos los socios principales. Decidimos que Natalia Fuentes tenía que desaparecer, permanentemente. Rodrigo se negó.
Dijo que no sería parte de eso, pero le explicamos que no tenía opción, o colaboraba, o su familia pagaría las consecuencias. ¿Almazán mató a Natalia bajo amenaza? ¿O fue un participante voluntario? Márquez reveló el plan. Almazán citaría a Natalia en el Café Ámbar, le prometería los documentos finales, la convencería de ir con él a un lugar seguro donde podrían revisar todo. Una vez en el auto, le daría una bebida con sedantes. Cuando ella perdiera el conocimiento, la llevaría a Xochimilco. Y allí, no tengo que decir los detalles, murmuró Márquez. Ustedes saben qué pasó. Pero cuando Durán preguntó directamente dónde estaba el cuerpo de Natalia, Márquez titubeó. Rodrigo se encargó de eso. Yo no estuve ahí. No sé exactamente qué hizo. Era mentira. Durán lo supo inmediatamente. Márquez sabía más de lo que decía, pero el acuerdo de inmunidad tenía límites. Si admitía participación directa en un homicidio, perdería la protección. El fiscal Reyes presionó. Nos dice todo, o el acuerdo se cancela ahora mismo. Márquez sudaba, miraba a su abogado. Finalmente cedió. Rodrigo no la mató. Yo lo hice. Estuve ahí esa noche. Rodrigo la llevó a Xochimilco como planeamos. Pero cuando llegamos él no podía hacerlo. Estaba llorando, temblando. Me rogó que la dejáramos ir, que le diéramos dinero y la mandáramos lejos. Yo sabía que eso era imposible. ¿Qué hizo Luis Márquez en esa chinampa abandonada? El silencio en la sala de interrogatorio era absoluto. Márquez cerró los ojos. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Natalia había recuperado la conciencia para entonces. Estaba desorientada por los sedantes, pero entendía lo que pasaba. Miró a Rodrigo con tanto dolor, tanta traición en sus ojos. Le preguntó por qué. ¿Por qué le había hecho esto? Rodrigo no podía ni hablar. Solo lloraba. Yo terminé lo que teníamos que hacer. Los detalles eran grotescos. Márquez había estrangulado a Natalia con sus propias manos. Ella luchó, pero los sedantes la habían debilitado. Tardó menos de 3 minutos. Rodrigo observó todo, paralizado, incapaz de detenerlo. Cuando terminó, Márquez le dio órdenes a Almazán. Quítale la ropa, entiérrala aquí, llévate la ropa y deshacete de ella en otro lugar. Pero Almazán no pudo deshacerse de la ropa, no pudo tirarla al canal o quemarla como Márquez ordenó. En cambio, la enterró en la misma chinampa, como si guardarla lo hiciera menos culpable, como si preservar algo de Natalia pudiera redimirlo. ¿Dónde estaba entonces el cuerpo de Natalia? ¿Seguía en Xochimilco? Márquez llevó a los investigadores de regreso a las chinampas, esta vez con coordenadas más precisas. Los perros buscaron en un radio de 500 metros alrededor del punto original. Tardaron 2 días. El 24 de febrero encontraron algo. Bajo 3 metros de agua, en un canal profundo entre 2 chinampas, había una bolsa de lona pesada, atada con cadenas, hundida con bloques de concreto. El equipo de buzos recuperó la bolsa. La abrieron con extremo cuidado. Adentro estaba el cuerpo de Natalia Fuentes. Llevaba más de 1 mes en el agua. El estado de descomposición era severo, pero la identificación fue posible gracias a sus registros dentales y una cicatriz distintiva en su brazo izquierdo. Natalia había sido encontrada. Pero encontrarla así, después de tantas semanas de búsqueda desesperada, rompió a su familia. Ricardo y Estela Fuentes recibieron la noticia en la fiscalía. Estela colapsó. Literalmente cayó al suelo, gritando con un dolor que ningún padre debería experimentar. Ricardo la sostuvo, pero él también lloraba sin control. Fernanda, la hermana, estaba en shock. Se quedó inmóvil durante horas, incapaz de procesar que su hermana pequeña, su Natalia, nunca volvería a casa. El México entero lloró con ellos.
Las redes sociales se inundaron de mensajes, y Justicia para Natalia se volvió el hashtag más usado en la historia del país. Miles de personas salieron a las calles. Marchas en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla. El caso de Natalia se había convertido en un símbolo del costo de buscar la verdad, del precio de enfrentar la corrupción. Pero ¿quién más estaba involucrado? ¿Quiénes eran los socios que Márquez mencionó? Los nombres comenzaron a salir. El fiscal Octavio Reyes sabía que esta investigación lo ponía en riesgo. Ya había recibido amenazas, llamadas anónimas en medio de la noche, mensajes intimidantes, pero no se detuvo. El 28 de febrero se emitieron órdenes de arresto contra 5 personas más: Gustavo Santillana, CEO de Grupo Santillana Holdings. El hombre cuyo nombre estaba en la empresa resultó ser un títere, un prestanombres que firmaba lo que le decían y vivía del dinero sucio sin hacer preguntas. Patricia Solís, contadora principal de la empresa. Ella diseñaba los esquemas de evasión fiscal, creaba las empresas fantasma, movía el dinero con precisión quirúrgica. Mauricio Gaviria, abogado corporativo, se encargaba de los contratos fraudulentos, de las demandas falsas, de mantener la operación protegida legalmente. Y 2 nombres que sacudieron la política mexicana: senador Alberto Cortés, del partido en el gobierno. Había recibido 45 millones de pesos en sobornos durante los últimos 3 años. Gobernador Héctor Madrazo, del estado de Morelos. Había facilitado contratos gubernamentales falsos que permitían lavar 100 millones de pesos mensuales. Los arrestos fueron coordinados simultáneamente. El senador Cortés fue detenido en el Senado, frente a sus colegas. Las cámaras de noticieros captaron el momento. Un senador de la República siendo esposado y sacado del recinto. Era histórico. El gobernador Madrazo intentó huir. Fue capturado en el aeropuerto de Cuernavaca, intentando abordar un helicóptero privado. El escándalo era monumental. El gobierno federal se vio obligado a pronunciarse. El presidente dio un mensaje a la nación. Prometió una investigación exhaustiva, reformas al sistema financiero, mayor transparencia, pero muchos lo veían como palabras vacías. ¿Cuántos otros políticos estaban involucrados y nunca serían tocados? El juicio de Rodrigo Almazán y Luis Márquez comenzó en mayo de 2019. Fue el juicio más mediático en la historia reciente de México. Las cámaras fueron permitidas en la sala. Millones de personas lo siguieron en vivo. La familia Fuentes estuvo presente cada día. Sentados en primera fila, mirando directamente a los acusados, Almazán se declaró culpable de homicidio involuntario. Alegó que nunca quiso matar a Natalia, que fue coaccionado, que amaba a la víctima y que su muerte lo perseguiría siempre. Cada noche la veo en mis sueños, dijo con lágrimas. Cada noche escucho su voz preguntándome por qué, y no tengo respuesta. Fui un cobarde. Soy un monstruo. Merezco estar en prisión hasta el día de mi muerte. Márquez, en cambio, mostró menos remordimiento. Se declaró culpable, sí, pero intentó justificarse. Protegía un sistema, protegía trabajos, familias, una economía. Natalia Fuentes iba a destruir todo eso. Era ella o cientos de personas afectadas. Sus palabras causaron indignación. Varios asistentes tuvieron que ser sacados de la sala por gritar insultos. El 15 de junio de 2019, el veredicto. Rodrigo Almazán, culpable de homicidio calificado, secuestro y obstrucción de la justicia. Sentencia: 50 años de prisión sin posibilidad de reducción. Luis Márquez, culpable de homicidio calificado con premeditación, asociación delictuosa, lavado de dinero y múltiples cargos de corrupción. Sentencia: 60 años de prisión. Los demás involucrados recibieron sentencias entre 15 y 40 años.
El senador Cortés y el gobernador Madrazo fueron destituidos de sus cargos y sentenciados a 25 años cada uno. Pero la historia no terminó ahí. En septiembre de 2019, 6 meses después del veredicto, Luis Márquez fue encontrado muerto en su celda. Oficialmente fue suicidio. Se había ahorcado con sábanas, pero los rumores se extendieron rápidamente. Muchos creían que había sido silenciado. Que aún había nombres más grandes que no había revelado, que su muerte fue ordenada desde afuera para asegurar su silencio permanente. La investigación sobre su muerte fue cerrada rápidamente, demasiado rápidamente para algunos. El agente Durán expresó públicamente sus dudas. Márquez tenía información sobre gente muy poderosa. Su muerte es demasiado conveniente. Pero no se reabrió el caso. Rodrigo Almazán sigue en prisión. En 2023, dio una entrevista desde prisión para un documental sobre el caso. Habló por primera vez en detalle sobre Natalia. Ella era brillante, dijo. Valiente más allá de cualquier medida. Sabía los riesgos y siguió adelante de todos modos. Yo la admiraba, la amaba, y la traicioné de la manera más horrible posible. Si pudiera cambiar algo, daría mi vida por traerla de vuelta. Pero sé que eso es imposible. Solo puedo vivir con esta culpa y esperar que algún día, de alguna forma, haya algo parecido al perdón. La familia Fuentes nunca lo visitó en prisión. Nunca le respondió. Fernanda dijo en una entrevista, Rodrigo Almazán le quitó la vida a mi hermana. No hay palabras, no hay lágrimas, no hay remordimiento que puedan cambiar eso. El perdón no es mío para dar, es de Natalia, y ella ya no está aquí para decidir. El legado de Natalia Fuentes vive. Su investigación, publicada póstumamente por colegas periodistas, expuso una red de corrupción que llevó a múltiples reformas. Se crearon nuevas leyes de transparencia financiera. Se estableció una unidad especial para investigar lavado de dinero. No fue suficiente para algunos, pero fue un comienzo. En 2020, se inauguró un centro de apoyo para familiares de personas desaparecidas en la Ciudad de México. Se llama Centro Natalia Fuentes. Su misión es proporcionar recursos, apoyo legal y esperanza a las miles de familias que buscan a sus seres queridos. Ricardo y Estela Fuentes lo dirigen personalmente. Cada 18 de enero, el aniversario de su desaparición, se realiza una marcha en su memoria. Miles de personas caminan desde la Condesa hasta el Zócalo. Llevan carteles con su foto, con su nombre, con las palabras que ella escribió. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. El caso de Natalia Fuentes congeló a México, congeló un país que había visto tanta injusticia, tanta corrupción, tanta muerte sin consecuencias, pero también despertó algo. Despertó la exigencia de justicia, la negativa a permanecer en silencio, la determinación de que cada persona desaparecida merece ser buscada, encontrada, recordada. Natalia ya no está, pero su voz sigue resonando, en cada periodista que investiga peligrosamente, en cada activista que desafía el poder, en cada familia que se niega a dejar de buscar. El caso congeló a México, pero también lo cambió. Y ese cambio lleva el nombre de una mujer de 26 años que se atrevió a buscar la verdad, sin importar el costo. Natalia Fuentes. Su nombre nunca será olvidado.